Bueno, entonces mire, eh, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un análisis de una estructura, que en este caso, en la parte A, es las condiciones iniciales. ¿Qué tiene? La parte geométrica de la estructura y las fuerzas aplicadas. Son fuerzas externas. ¿Qué tipo de fuerzas son estas? Puede ser mayorada o de servicio. La de servicio es la que la norma me dice, de acuerdo a la tablita B24, creo que es la tabla de cargas, cargas vivas, y de cargas muertas, pues igual. Esa sería la carga de servicio cuando yo no le aplico factores de seguridad. Apenas le aplico factores de seguridad, pues le vamos a llamar carga mayorada. ¿Listo? Eso se lo aplico ¿a quién? A la estructura en general. ¿Qué hace la estructura? La estructura distribuye esas fuerzas que están aplicadas, en este caso una fuerza en el nudo 1 y otra fuerza en el nudo 2, lo que hace es distribuirla como fuerzas internas a cada uno de los elementos. Entonces, en este caso son 3, 4, 5 elementos. Entonces los distribuye a los 5 elementos. Como yo le estoy aplicando una fuerza de tensión o de compresión a cada uno de esos elementos, ¿qué pasa con esos elementos? Si es fuerza de compresión, pues se reduce el tamaño. Si es fuerza de tensión, se alarga el elemento. Cuando al final yo voy a ver la estructura, ¿qué le pasa a esta estructura? Desde la condición inicial a la condición final. ¿Qué le pasa a Edison Hernán Pozo? Ah, bueno, no hemos nombrado secretario. ¿Quién va a ser de secretario o secretaria? Yo le colaboro, ingeniero. Kevin Yo, Ortega. Kevin. Listo. Kevin Ortega, ¿no? Listo. Edison Pozo. Sí, profe. ¿Qué ve de diferente entre la condición inicial y la condición final de la estructura? Entre la figura A y la figura D. En el segundo hay desplazamientos. En la segunda figura, Sí. ya. ¿Qué nota de especial en los apoyos? No, siguen igual. ¿Seguro? Mire bien. Ah, no, el apoyo 3 se mueve. Exactamente, mire. Ese es el apoyo 3. ¿Qué tipo de apoyo es ese? Ese es uno de primer grado. Uno de primer grado. ¿Cómo se deforma o cómo permite el desplazamiento en ese de primer grado? Ese permite en X. Solo desplazamiento en X. Entonces, mire, la estructura inicialmente estaba aquí, en este punto. Y ahora pasó ¿dónde? A este punto. Es decir, que ese nudo o ese apoyo mejor permite desplazamiento solo en el sentido, en este sentido. Sentido X. ¿Qué pasa con el apoyo 4 o del nudo 4? Se mantiene igual. ¿Por qué? Porque no permite desplazamientos ni en X ni en Y. Exactamente. Listo. ¿Qué pasa con el nudo 1? Mm, Hubo desplazamientos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentidos? Ujú. Vertical, horizontal, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Por qué? Hacia abajo y no hacia arriba. Porque la fuerza está hacia abajo. ¿Cuál fuerza? Su cámara, La joven P2, Edison. la P2 es, ¿no? La que está aplicada ahí. Su cámara, por favor, Edison. Y ahorita. ¿Cuál? ¿Por qué La fuerza el nudo P2, 1 se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda? ¿Fue que me dijo? sí, ¿Por qué? porque en esa dirección va la fuerza.
¿Cuál fuerza? Ahí está aplicando la... Ahí está la P1. Ujú. La, sí, pues la P1. Ya, y por eso se deforma hacia abajo. Pues sí. Ya, y la P1, ¿cuál P1? ¿X o Y? Porque hay dos fuerzas ahí. Pues la PY la hace deformar hacia abajo, ¿no? Ujú. Y la PX parece que la hace deformar es hacia la izquierda. Pero sí está hacia la derecha. Pues en sí lo que ahí no comprendo bonito es que la fuerza es como que fuera la P2, ¿no? Lo que la P1Y y la P1X fuera como la que la descomponiera. La está como descomponiendo. A ver, cómo es que? Otra vez. Mm, o sea, ese P2 ahí, esa que es esa ahí que está ahí. Márquemela, ¿cuál es el que está ahí? Usted puede marcarla ahí. A ver, sí, a ver desde dónde se la marco. No encuentro para marcársela. ¿Desde dónde es? Me están preguntando si la clase se está grabando. ¿La puede grabar alguien? Ujú. No encuentro cómo marcársela, profe. Ya Yo aparece lo uno estoy que grabando, dice profe. anotar, dice. No es que estoy desde el celular y no me parece aquí. Uy, hermanito, es grave. Es que del computador no agarra buena señal. Entonces del celular sí, pues entonces oigo las ¿Y clases del eso? celular, que No, es no. medio deficiente por acá el internet. No, Pero pero tiene, ante lo contrario, si tiene internet, pues debería conectar el computador con cable. O el plan de datos del celular es que me dices que estás conectado. no, es Wi-Fi, lo que en el computador no agarra. Pero venga, soluciona ese problema, porque si no, Sí, pero en el complicado. celular sí lo escucho bien, diga. No, porque si yo le pido que haga algo acá, por ejemplo, en los parciales voy a necesitar que usted me comparta pantalla. ¿Y cómo hace si Claro, no puede desde el computador? me toca irme donde el vecino, profe. Tiene que irse donde el vecino, donde la vecina. Usted verá, pues, Claro, todo es resolucione ese inconveniente, problema. ¿no? Sí, Yo profe. le recomiendo que lo solucione rápido. Bueno, Bueno, pero profe. no le entiendo la pregunta. O sea, la que está la fuerza P1Y y P1X es una fuerza que está actuando, pero está, o sea, es como que la estuviera descomponiendo. No, no sé, pues hay una vertical y una horizontal. No sé. Son dos fuerzas que hay ahí. Puede ser que se mueva hacia la izquierda porque al actuar así las fuerzas, la sección 3 puede que esté actuando a compresión. ¿Será? Dayani Peña Bastidas. No voy a apagar la cámara, Edison. Listo, profe. Sí, ingeniero, Cámara. ya la tengo encendida. No la miro, Sí, estoy aquí. pero miro de la nariz hacia abajo. Ahí ya me mira. Ah, ya la miro completa. ¿Por qué esa deformación de esta estructura del punto D? Por lo que está, es la misma que la figura, ¿no, ingeniero? La figura A es la condición inicial. Ajá. Por La la figura carga B que está es aplicada la ahí, figura D es la condición final. por la carga que está aplicada ahí en el punto, ¿En cuál pues, punto? pues usted me está hablando del punto 2, ¿no? No, yo le estoy preguntando por qué está deformada de la gráfica D. ¿Está bien o está mal? Sí, o sea, sí está deformada, ingeniero, pero pues yo le estoy preguntando que pues ahí también debe influir la carga que está aplicando. ¿Cuál Ah, carga?
Estas flechas que están arriba no son cargas. Disculpe, es que no miro bien. ¿También está con celular o qué? No, ingeniero. Yo estoy ¿Más desde grande? Usted tiene el documento y ábralo. Es que si lo abro me salgo de aquí, pues No. Puede abrir el documento ahí y puede volver otra vez a Zoom. No hay problema. Es la primera página. espere, lo miro desde el celular porque pues no tengo, pues no lo tengo en el computador todavía descargado. Mm, Bueno, Danilo, entonces Orozco. Danilo. Bueno, no contestó Danilo. Irá apuntando, secretario. Profe, una pregunta. ¿Y ahí no se puede analizar que la fuerza P2 es mayor que la P1? Por eso hace que la deformación sea hacia abajo, ya sea a la izquierda. Ya, es que eso es lo que estoy preguntando. O sea, ¿por Por qué, eso, por qué por el eso ocurre esa nudo 1 deformación. se deforma hacia abajo y hacia la izquierda y no hacia abajo y hacia la derecha? Es que ahí están actuando tres fuerzas. Ujú. ¿Cuáles fuerzas? ¿Cuál apoyo? A ver, si usted aplica una fuerza hacia abajo, la deformación tiene que ser hacia abajo. Obvio, pues, ¿no? Si usted aplica una fuerza hacia la derecha, la deformación tiene que ser ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿En dónde? En el nudo 1, obviamente. Pero ¿qué sucede? El nudo 1 no está trabajando solito. Está conectado con toda la estructura. Y Ingeniero, resulta que en el nudo 2 hay otra fuerza. ahí no tendría Entonces, que ver lo que es cuando empotrado y no es aplica empotrado. ¿Perdón? No tendría que ver por lo que en 4 es empotrado y 3 no. ¿Empotrado en 4? Sí, fijo. Bueno, fijo o empotrado al fin. Empotrado no es que es fijo. O estoy mal, Qué bien su cámara, por favor. estoy confundido. A ver, otra vez. ¿Usted sí estuvo en la clase de lunes? La clase de lunes, sí, ingeniero. Ahí miramos los tipos de apoyo. ¿Cuántos tipos de apoyo hay? ¿Cuántos? 3. 3 hay. ¿Tres? Mire sus apuntes. ¿Sí los tienes? No, ingeniero. ¿No tiene apuntes? No, es que lo que pasa es que viajé y acá en Paso no tengo nada de apuntes. ¿Y la clase grabada tampoco? Pues la enviaron hoy y no la he mirado. Bueno, entonces mírela y si no entiende el lunes ya me pregunto otra vez. ¿Listo? Vale. Tiene que estudiar. O sea, ese tipo de cosas no las voy a explicar. Listo, entonces mire, ¿qué es lo que quiero mostrarle? Que la condición inicial es aplicar las cargas y la estructura aún no se ha deformado, a pesar de que ya tengo aplicadas las cargas. Y al final, ¿qué obtengo? Obtengo una estructura deformada. ¿Cómo se deforma? Depende de muchas cosas. ¿De qué? De la dirección de las cargas. ¿De qué más depende? De la magnitud también. De la magnitud de la carga. Y ahí ¿De por qué eso te más decía, profe, depende que esa ahí El tipo de deformada? apoyo depende, ingeniero. Del tipo de apoyo. ¿De qué De la más? dirección, ¿De qué? de la dirección. ¿Sí, sentido? Magnitud, dirección, del material, tipo de apoyo, de del la rigidez, material, ¿de qué más? de la El sección. tipo de estructura. Bueno, de la sección, del tipo de estructura que tenga, cómo está configurada la estructura.
Todo eso afecta para que al final yo pueda calcular ¿qué? La deformación. ¿Listo? Le hago otra pregunta a Carlos Ortega. ¿Sí está? Ingeniero, Dígame. aquí en esta parte también depende del sitio, o sea, donde esté ubicado. O sea, digamos, es que no me acuerdo bien el nombre, pero si está, digamos, ubicado en una parte donde esté sea alto riesgo de sismo o donde sea bajo, también depende ahí o no. No sé, a ver, su cámara, por favor. Quien vaya a hablar, por favor, enciende la cámara. A ver, otra vez. O sea que para estas deformaciones también influye, o sea, ¿cómo le explico? Pues se me fue la palabra, pero la zona de amenaza sísmica donde esté ubicado la construcción. Pero eso solo afecta cuando es carga de sismo, pero yo acá puedo tener carga viva, muerta, viento. Entonces, eso que usted me está diciendo está en la magnitud de la fuerza. Ah, bueno, ¿Listo? gracias. Independientemente del tipo de carga que esté aplicando. Entonces, Ah, nosotros estamos diciendo es la magnitud, la dirección, el tipo de apoyo, el material, la sección. Todo eso afecta para que se deforme, más o menos, en mayor o en menor proporción. bueno. ¿Listo? Sí, señor, gracias. ¿A quién fue que le pregunté? Carlos Ortega, ¿no? ¿Sí está o no está? Buenas tardes, ingeniero. Yo dije, ¿se durmió, viejo? Es que usted dijo Carlos Ortega. Yo soy Arteaga. Es que hay dos entonces. O preguntó al otro, no sé. O sea, hay un Carlos Ortega también. Pues yo soy Carlos Arteaga. Bueno, entonces leí mal tu nombre. Bueno, entonces Arteaga. Una pregunta. Si yo tengo esta estructura así como usted la ve aquí, ¿yo puedo devolverla a la condición inicial? Es decir, yo ahorita la estructura la miro aquí deformada. Si mira, estos nodos se movieron. Sí. Ahora yo quiero que me queden como la figura inicial. ¿Puedo hacer eso? Pues yo creo que no. ¿Por qué no? Pues por las cargas que están aplicadas. No. Usted aplicó las cargas, se deformó la estructura y le quitó las cargas. Y la estructura quedó deformada. Ya entendí. Ahora quiero volverla a la posición original. ¿Puedo o no puedo? No, pues creería que no se puede. No, no se puede. ¿Y No, entonces cómo arreglan los carros cuando se chocan? Mi carro, por ejemplo, varias veces me han golpeado, pues, tuercen la lámina y yo voy donde el mecánico y le digo, oiga, señor, ¿me puede arreglar el carro que está hundido el capó o está hundido el guardabarros? Y él se lo dejo 3 días y al tercer día me lo entrega como si nada. pues con una silla o poniendo un repuesto nuevo. ¿Sí? Como así yo repuesto nuevo, ¿qué otra forma hay? Mm, Masilla no, porque si la masilla es una capa muy gruesa, se parte. Repuesto no, porque sale muy caro. Pues ya sería entonces la otra, sería, si el golpe depende del golpe, pues si el golpe no es tan duro, Ujú. sería como la lámina, pues destorcerla y ¿Y con qué la luego, destuercen? mm, Antes las a punta de puro martillo y ahora hay un instrumento que se llama spotter y con ese sacan los golpes. Y sacar esos golpes es darle o aplicarle ¿qué? Aplicar una carga en dirección contraria. Aplicar una carga en dirección contraria a la que generó la deformación. En el choque le aplicaron una carga hacia el carro. Entonces, cuando usted le va a sacar el golpe, tiene que ser en sentido contrario o no. Entonces, conclusión, joven Carlos Arteaga. entonces en conclusión sí se podría ¿Y cómo entonces hago eso?
aplicándole una carga en sentido contrario. Aplicando una carga en sentido contrario. Entonces, si yo tengo la estructura deformada, ¿qué tendría que hacer? Aplicar una fuerza aquí, hacia arriba. ¿Y otra Otra a la fuerza? izquierda. No, Ah, perdón. hacia acá. Aquí tendría que aplicarle una fuerza hacia arriba y aquí una fuerza hacia acá. Y eso era lo que le decíamos o habíamos hablado en la clase del lunes. Yo puedo tener las fuerzas y encontrar las deformaciones. O tener las deformaciones y encontrar las fuerzas. ¿Listo? Eso es lo que hace el análisis matricial o me permite hacer el análisis matricial. ¿Listo, joven Ortega? Digo Arteaga. Sí, listo, ingeniero. Bueno. Sigamos. Entonces, mire. ¿Qué dijimos? Nosotros tenemos una ecuación general. Que la fuerza es igual a la rigidez del resorte por la deformación. ¿Listo? Si yo despejo aquí matricialmente, ya no algebraicamente, sino matricialmente, despejo la deformación, ¿qué voy a obtener? Si miran aquí, estas dos fórmulas son igualitas. Sino que esta está en función de variable deformación y esta está en función de variable fuerza. Don Cristian Guerra. Sí, profe. ¿Qué ve de especial en esas dos matrices que están como coeficiente? Que la fuerza, el Mire, coeficiente de la esta fuerza, y esta. ajá, ¿Qué mira de especial? que lo de la fuerza es el coeficiente elástico. Y o sea, Ya. ese va a depender del material en el que está construido, en este caso la estructura. Acuérdense de las propiedades de las matrices. Fuerza es igual acá por X. ¿Cierto? Donde X es la deformada. Entonces, si quieren, no escriba X, sino... Vale, a ver, no puedo borrar. Entonces, ahora a la deformación no le vamos a llamar X, sino ¿cómo le vamos a llamar? Sería la deformación. Sería delta. Ajá, el cambio de... Listo, delta, que es una deformación, o X, como quiera llamar. Despeje delta de aquí. Entonces usted dice, delta es igual a ¿qué? A fuerza sobre K. Si yo esta K la quiero pasar arriba, ¿qué digo? Delta es igual a ¿qué? F por X a la menos 1, X a la inversa, sería. Por K a la inversa, perdón. ¿Cierto? Ujú. Mire esta fórmula de aquí y mire esta fórmula de acá. ¿Qué pasa? Que C viene a ser la inversa de K. Listo. Entonces, de ahora en adelante usted ya sabe que si tiene K, que se va a llamar matriz de rigidez, va a ser igual a ¿qué? Perdón, otra vez. Que, o sea, K es el coeficiente, sí, K es igual a hacia la inversa. Yo puedo decir esto es lo mismo. Sí, profe, a ver. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Si yo conozco la matriz de rigidez que se llama K, la matriz de flexibilidad que se llama C va a ser el inverso de esa matriz de rigidez, o al revés. Si conozco la matriz de rigidez y quiero una matriz de flexibilidad, saco el inverso, o sea que la una es el inverso de la otra. Entonces, de ahora en adelante, el K recibe el nombre de ¿qué? De Matriz de matriz rigidez. de rigidez.
Y el C, o la matriz denominada C, recibe el nombre de matriz de flexibilidad. ¿Listo? Y usted ya sabe que C es el inverso de K o K es el inverso de C. Nosotros, ¿qué vamos a aprender a calcular? Vamos a aprender a calcular la matriz de rigidez K. Entonces, cuando yo en un parcial le pregunte cuánto vale la matriz de flexibilidad, ¿qué va a tener que hacer usted? Pues, o sea, pues en este caso, como ya sabemos el despeje, pues la matriz de flexibilidad va a ser igual a la inversa de la matriz de rigidez. O sea, una Listo, matriz ya. inversa. O al revés, ¿no? Si yo le entrego a usted la matriz de flexibilidad y le pido la matriz de rigidez, ¿qué va a tener que hacer? Calcular el Inversa inverso. de la matriz. Ajá. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante usted ya sabe. Algo nuevo para hoy. Bueno, sigamos con el libro. Bueno, entonces mire, como este es un arreglo matricial, ¿listo? Cristian, ¿quién es la variable en la ecuación 11.1? Sería la fuerza. Ah, perdón, la variable es delta, la deformación. La deformación. ¿Y en la segunda? Ajá, sería la fuerza. ¿La fuerza? Sería F. En 11.2 sería F. A ver, mire bien. A ver. Pues a ver, si tuviéramos K y tuviéramos delta, pues podríamos encontrar F con la inversa de C. No. O sea, lo que yo le... Sí, hasta ahí estás bien. Lo que yo pregunto es, aquí, en esta ecuación, ¿quién es la variable? La variable sería delta, ¿sí? ¿Y en esta? Sería la fuerza. Listo. Sí, la fuerza. Viviana Rosero, gracias, Cristian. Viviana. Ingeniero, En esta, ¿quién es la variable? ¿en cuál disculpe? La primera ecuación. Mm, Tu delta. cámara, Viviana. Ya. En la 11.1, Ujú. delta, Y en la 11.2. fuerza de F. O sea, según ustedes, aquí la variable es esta y esta es la variable en la segunda ecuación, ¿sí? Mm, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí o sí. Sí. ¿Qué es una matriz? Perdón la pregunta. ¿Cómo se define una matriz? Mm, ¿Sí se acuerda de álgebra? no, ingeniero. Tiene que acordarse, porque si no... No, profe. ¿No? No, ingeniero. Ahora acuérdese, yo sé que usted sí se acuerda. Si no, entonces, ¿cómo llegó hasta esas alturas de la vida? ¿Es el conjunto de números, creo que? ¿No? ¿No se acuerda? No, ingeniero. Oye, qué flojos ustedes, chicas. Me extraña que me digan, no sé. Y no sepan quién es la variable. A ver. Es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué puedo decir yo? Que 5 es igual a 3x más 2y más 5z.
Esa es la ecuación número ¿qué? 1. Ecuación 2. Para yo poder resolver, Viviana, ese sistema, ¿cuántas ecuaciones debo tener? Viviana. Tres, ingeniero. ¿Cuántas? Tres. 3. Listo. Entonces, la ecuación 2, supongamos 8 es igual, no sé, a 4.2x más 6.3y más 8z. Esa es la ecuación número 2. Y la ecuación número 3 es igual a menos 5 igual, no sé, a 6x más 1y y no más. Entonces, ahora yo le digo, exprese matricialmente ese sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo haría? Entonces usted dice, el vector independiente es 5, 8 y menos 5. ¿Sí o no? Los coeficientes. Lo voy a hacer acá. ¿Quiénes son los coeficientes? 3, 2 y 5. En la otra ecuación, 4.2, 6.3 y 8. Y en la otra, 6, 1 y 0. ¿Quiénes son las variables, niña? Viviana. 3, 2, 5. Las variables. X, Y, Z. X, Y, Z. Y, Z. X, Y y Z. Todo esto obviamente como matrices, ¿no? Entonces, mire, ¿esto qué sería entonces? Según lo que miramos allá. Esto para mí sería ¿qué? Delta F. y F. O delta o F. ¿Esto qué sería? C o K. Coeficiente. K. ¿Y este qué sería? La La deformación. deformación. La deformación. O sea, en esta ecuación, ¿quién es la variable, Viviana? La deformación. La deformación. Y si yo digo en esta ecuación X igual ¿a qué sería? A C por F. ¿Quién es la variable en esto? F. F. Ahora sí, acá. ¿Quién es la variable aquí? Y en la primera sería F. Y en la segunda, Delta. delta. ¿Y por qué hace un rato me dijo que era delta y F en esto? ¿Cómo se llama este método? Matricial. No, matricial, ¿pero qué? Viviana. Ese es el. Inverso. No, hay dos métodos matriciales. Yo les De las expliqué. deformaciones. Este método se llama ¿cómo? Lineal. De las deformaciones. Lineal, no. Directamente proporcional. De las fuerzas. Método de las fuerzas. Y este, Método de deformaciones. método de las deformaciones. ¿Qué dijimos? ¿Quién le daba el nombre entonces? Los dos son La variable matriciales. independiente. La variable. Entonces,
si mi variable es las fuerzas, el método matricial se llama método de las fuerzas. Y si mi variable es la deformación, el método se llama método de las deformaciones. Eso lo explicábamos. ¿O no? ¿Sí lo expliqué o no lo expliqué? Sí, sí, señor. Sí, sino que ustedes no estudian y se olvidan rápido lo que pasa. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esta matriz de aquí y la voy a descomponer en un sistema de ecuaciones. ¿Cómo me queda? Me queda que delta 1, es decir, la fila 1 va a ser igual a un coeficiente C sub I1 por la fuerza 1 más C sub I2 por la fuerza 2 más C sub IN por la fuerza F sub n, es decir, no sé el tamaño de esa matriz. Eso solo es para la primera fila, es decir, la primera ecuación. ¿Sí me explico? Esta primera ecuación, mire. Esta ecuación de aquí representa este sistema matricial. Entonces, yo lo que estoy haciendo, de la matriz estoy volviendo a la ecuación, o de la ecuación puedo volver al sistema matricial. Listo, entonces, delta 1 representa la fila 1, es decir, la primera ecuación, con los coeficientes y con las variables. Eso es para la primera fila. La segunda fila, ¿cómo va a ser, Viviana? La segunda fila, ¿cómo va a ser? Listo, se fue doña Viviana. No está en clase, según veo. Irás apuntando, por favor. Secretario. Liliana Timaná. Hola, profe, buenas. Cámara, por favor. Ya estoy activándola. Listo. Esta es la ecuación para la primera fila. O para la primera ecuación. La segunda ecuación, ¿cómo quedaría? Phi2 es igual a Delta CI2. 2. Ah, eso. Delta 2 es igual a CI2 F2. Más. CI2 también. F2. ¿O no? A ver. Sí, o sea, sería la segunda fila del Excel, ¿no? A ver, si yo cojo la primera ecuación, se va a llamar delta 1. 1. Aquí, no I, sino delta 1. Ah, ya. ¿Listo? Va a ser igual al coeficiente de la fila 1 y de la columna 1 por la variable 1. Más el coeficiente de la fila 1 por la columna 2 de la fuerza o de la variable 2. Ya. ¿Sí? ¿Sí se acuerda? Más. Claro, o sea, el otro sería J, ¿no? Creo. No. Y JK, ¿no? Las tres. No, señora. No estamos en el espacio. O sea, en vez de I, míralo por un número. Ponle 1. El I lo cambia. El I me está representando la fila. Entonces, esta es la ecuación general para cualquier fila. Si yo le estoy diciendo que es la primera fila, el I se cambia por 1. Entonces, si le digo cuál es la segunda fila o la segunda ecuación, entonces la I la cambia ¿por qué? Por 2. Por 2. Entonces, a ver, Lea, ¿cómo quedaría? Sigma 2 igual a C2, 1, fuerza 1. Más C2, 2, fuerza 2. Ya. Más C2, NFN. Listo. Y así hasta completar la última fila. ¿Cuál es la última fila? En este caso, la 3. No, señora. No sabe el tamaño usted de su matriz. Ah, ¿no estamos comparándola con la del Excel? No. Entonces, N, pues, segunda N fila. es la última fila. Listo. Entonces, la última fila sería delta N igual CN1 a C sub N1 por F N. 1.
más C sub N2 por F2, y al final, el último dato sería ¿qué? CNNFN. Listo. Eso está aquí, mire. Aquí hay un errorcito. Ya lo corregí en el libro. Entonces, ¿qué tengo yo? Delta 1 es la ecuación 1. Delta 2, la ecuación 2. Y delta n, la última ecuación. Este es el primer coeficiente de la columna 1, columna 2 y columna Estoy n. mirando, profe. ¿No está mirando? Se me quedó en 11.3. Se quedó congelada. Híjole. ¿Ahí será? No, todavía. No, ingeniero. Ah, es que me dice que está... Ya. No sé, le apliqué una pausa por ahí. De compartir. Ahí ya. Listo, allá. Entonces, este es el arreglo matricial para una matriz. ¿De qué tamaño es esta matriz? Pues N por N, ¿no? Porque no N por sé. N. ¿Cómo se nombra el tamaño de una matriz? ¿Primero fila y después columna? ¿O primero columna y después fila? A ver. Primero, fila, creo. Y después, Columna. o sea, si yo le digo que es una matriz de 4 por 3, 4. A ver. No, sería 4 columnas y 3 filas. Juan José Coral, Ingeniero, buenas tardes. buenas tardes, su cámara. Si yo digo que es de 4 por 3, ¿qué significa? Yo también estoy confundido en la distribución si las filas son verticales. Creo que las columnas son las verticales. Pues columna, si es columna, ¿cómo va una columna? Vertical. Vertical. Entonces sería pues 4 columnas y 3 filas. Si es de 4 por 3. Sí. O sea, el primer número, ¿qué indica? Las columnas. ¿Y la segunda? Las filas. Melissa. Doña Claudia Melissa, ¿dónde está? Ya, profe. Empieza con las filas y después con las columnas. Serían entonces 4 filas y 3 columnas. Primer número es filas, segundo número columnas. Entonces, cuando yo digo que es de 4 por 3, son 4 filas, 3 columnas. ¿No se les va a olvidar eso? Listo, bien, doña Claudia. Bueno, ¿qué más dijimos? Mire, que el vector de fuerzas es igual a K por delta o por el inverso de la matriz de, ¿cómo es que se llama esta matriz? Joven Juan José. Coral. La matriz C. ¿Cómo se llama esta matriz? ¿Matriz ¿Matriz de qué? es matriz de flexibilidad? Matriz de flexibilidad. ¿Y K? Matriz de rigidez. Matriz de rigidez. Entonces la una es inversa de la otra. ¿Listo? Entonces, si yo quiero expresar mi sistema de ecuaciones con la matriz de rigidez, pues sencillamente cambio el C por la K. Y el término independiente, ¿quién va a ser? Las fuerzas, y las variables van a ser las deformaciones, los delta. ¿Listo? Eso sí es de álgebra, lo que estamos mirando. Todavía no hemos mirado nada de estructuras. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con esta estructura ahora? Con esta. ¿Listo? Mírela bien. ¿Cuántos nudos tiene esa estructura, Jimena Cabrera? Buenas tardes, profe. Hola, Jimena. Cámara. Ahí me mira, ¿Cuántos nudos tiene esa estructura? La A, profe. 4 nudos. 4 nudos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a obligar a que un nudo sea igual a la unidad y los demás se vuelvan 0. Es decir, que no se deformen. O sea, voy a coger este nudo 1 y lo voy a volver igual a una unidad y los demás ceros. ¿Listo? Entonces, mire cómo queda la matriz. ¿Qué quedaría? Que F1, o sea, el nudo 1
lo voy a hacer igual a 1 y el 2, el 3 y el 4 lo voy a dejar igual a 0. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Pues volviendo 0 todas las columnas que no tengan nada que ver con las deformaciones. ¿Sí me explico? Aquí mire, en esta ecuación. Yo solo voy a hacer que la deformación del nudo 1 sea igual a 1 y las demás 0. Entonces, todos estos números de aquí, o estas deformaciones, se vuelven 0. Al volverse 0, ¿qué pasa con la matriz, Jimena? Estos se vuelven 0, todos estos. A excepción de quién, de este. Este se vuelve 1. ¿Qué pasa con esa matriz? ¿Qué desaparece de esa matriz? ¿Muestro el Excel? Sí, por favor. Mire. ¿Se da cuenta? Aquí hay unos coeficientes y esos coeficientes multiplican las variables. ¿Listo? Mire cómo está acá la ecuación. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Y y Z vuelvo a los 0. O sea, los borro de acá. Los voy a borrar. Entonces, ¿cómo queda la primera ecuación? 3x. La segunda ecuación. 4.2x. Y la tercera. 6x. Ahora le digo matricialmente exprese eso. ¿Cómo le queda esa matriz? 3. Quedaría 5, 8 y menos 5. Eso, 5, ¿Igual 8 a qué? menos 5. Igual a 3. Ujú. Le voy a decir por filas, ¿no? ¿Por filas o por columnas? O sea, me quedaría en la primera fila 3, 0, 0. A ver, a ver, a ver. 3, ¿en filas o en columnas me va a editar? En filas. 3, Ya, 3, 0, 0. ya. 4.2, Ujú, 0, 0. ujú, 6, 0, 0. ujú. Y estos de acá se volvió 0 Y y 0. 0. Esto me queda aquí, ¿cierto? Ahora, si yo lo quiero expresar, esto es como matriz, si lo quiero expresar como ecuaciones, me quedarían así. Lo mismo estamos haciendo acá. Si esto se vuelve 0, ¿cómo queda esta matriz entonces? Si eso se vuelve 0, me quedaría Que F1 es igual a qué? F1 es igual a K1. K11. K11. Multiplicado por Multiplicado por la fuerza 1. por delta 1. Por delta Acuérdense, esta 1. es la variable. Mire, aquí está. ¿Sí? Ya. Acuérdese. El delta 1 vale 1 y los demás valen 0. Entonces, la fuerza Más 1, aquí está, mire. Fuerza 1 va a ser Fuerza igual 1, a este multiplicado K11 por por este. delta 1. Fuerza 2 aquí va a ser igual. F2 va a ser a K21 Ajá. Multiplicado por... por 0. Quedaría. No. Porque no se volvió a 0 esa. Por delta 1. Se vuelve 0 es este. Por 1. Acuérdese, este multiplica a este multiplica a este, y este multiplica a este. Si es la segunda fila, este multiplica a este multiplica a este, y este multiplica a este de acá. Matricial, acuérdese de matricial. Entonces, F1 va a ser igual a K11 por delta 1. Y como delta 1 vale 1, por 1. va a quedar K11. F2 va a ser igual a K21 por delta 1. Así, ¿hasta dónde? Hasta Fn, que va a ser igual a Kn1 por delta 1. Pero delta 1 vale 1. Entonces, ¿qué me queda? KN1. Kn1. Eso es lo que está aquí, mire.
¿Listo? Entonces, esta matriz o este vector, ¿cuándo lo obtengo? Cuando el delta 1 vale 0 y los demás, ¿qué pasa? Perdón, cuando delta 1 vale 1 y vale los 1. demás valen 0. 0. ¿Qué me queda entonces cuando los demás se vuelven 0? ¿Esto qué es? Eso es... ¿Qué es eso? profe, Mire. Mire, es esta columna de aquí. O sea, ¿qué me queda? Me queda el vector de fuerzas igual a la primera columna multiplicado por la primera variable. Como la primera variable vale 1, entonces, ¿qué me queda? La primera columna. el mismo vector de... Entonces, ¿esto de aquí qué es entonces? ¿Qué es Ese esto? es el vector de la matriz de rigidez. Es el vector de la matriz de rigidez. ¿Cualquier vector? El primer vector. El primer vector. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que el delta 1 vale 1. 1 y los demás, ¿cuánto valen? 0. 0. Si sigo haciendo lo mismo para el segundo, para la segunda deformación, ¿qué hago? Ahora digo, delta 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 1 ¿Y y los los demás? demás igual a 0. ¿Qué le queda entonces? El segundo vector, el vector de las fuerzas y el segundo vector de la matriz de rigidez. Listo. ¿Y así hasta dónde? Hasta Fn por el vector n de la matriz de rigidez. Hasta hacer que delta n valga 1 y los demás 0. 0. Listo. Sigo. Bueno. Entonces, al final de todo esto, voy a obtener el valor de cada una de las deformaciones por cada una de las columnas. ¿Listo? Acuérdese, F1 va a ser igual a K11 cuando delta 1 vale 1. Y los demás 0. Y los demás 0. O sea que la fuerza aplicada en el nudo 1 va a ser igual a K11. ¿Y qué es K11? Es la rigidez. La rigidez. ¿Listo? Listo, profe. Uy, no puedo escribir. Listo. Eso es mirándolo de aquí para acá. Y si yo lo miro de aquí para acá, ¿qué puedo decir? Que la rigidez Ujú. que la rigidez la rigidez es igual a la fuerza 1. Listo. Que la rigidez es igual a la fuerza. O sea que si yo estoy hablando de rigidez, es lo mismo que hablar de ¿qué? De fuerza. De fuerza. ¿Eso solo pasa cuándo, Pedro? Cuando delta 1 igual a 1. O cuando cualquiera de estos delta vale. Cuando la deformación sea 0. No. Cuando cualquier nudo valga una unidad y los demás valgan 0. La rigidez es igual a la fuerza o la fuerza es igual a la rigidez. A la rigidez. Es que eso necesito que lo tengan claro porque más adelante lo vamos a necesitar. Listo. Vamos a mirar matriz de rigidez de un resorte elástico. ¿Listo? ¿Qué es un resorte elástico? Pues es un resorte con una rigidez K aplicada en los extremos una fuerza. ¿Qué fuerza? F1 y F2. ¿Qué más hay de particular? Este va a ser el nudo 1 y este va a ser el nudo 2. ¿Qué debo identificar? La fuerza aplicada en el nudo 1 y la deformación que genera esa fuerza en el nudo 1. Y la fuerza en el nudo 2 y la deformación que genera esa fuerza 2 en el nudo 2. ¿Listo? Los dos están relacionados, acuérdese.
están directamente relacionados o directamente proporcionales. Y K es la rigidez del resorte. Bueno. Listo. Sigamos. Bueno. Entonces, mire, como yo solo tengo dos nudos, ¿cierto? 1 y 2, mi matriz solo va a ser fuerza 1, fuerza 2, la matriz de rigidez multiplicada por las deformaciones. ¿Listo? Entonces, ese es el vector de fuerzas, esta es la matriz de rigidez y este es el vector de deformaciones. O sea, esto se llama F, esto se llama K y esto se llama delta. Bueno, sigo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que hicimos hace un rato. ¿Qué? Que delta 1 sea igual a 1 y delta 2 sea igual a 0. Y miramos cómo queda esta ecuación. Ayúdenme, por favor, Steven Riascos. Sí, profe. ¿Cómo hago eso? Para que el nudo 1 sea igual a 1 y el nudo 2 sea igual a 0. En el resorte que miramos. Que en el nudo, ¿cómo fue que me dijo que en el F1 sea? Aquí está, mire. Su cámara, Steven. Ya, profe. Delta 1. O sea, conociendo la fuerza, porque... No, yo quiero que el nudo 1 se deforme una unidad y el nudo 2 no se deforme. ¿Cómo hago eso? Se asume como 1 y el otro como 0. ¿Cómo, pero? ¿Cómo logro que la deformación 2 sea igual a 0? Independiente de la fuerza. Mire, esta es la estructura original. ¿Se la mira? Sí. Ahora quiero que este nudo se deforme una unidad y este no se deforme. Ahorita no tiene apoyo, ¿sí se da cuenta? No hay apoyos aquí. Entonces, ¿cómo hago para que este nudo se vuelva a 0, la deformación? ¿Qué hago? La fuerza 2, 0. Si no hay fuerza. No, pero si usted pone fuerza 2 y aplica la fuerza 1, esto se mueve para allá. Entonces sí hubo deformación. Gina, Silva, ¿cómo hago para que este nudo, la deformación me dé 0? ¿Se coloca un empotramiento? Se coloca un empotramiento aquí. Y en Al la colocar otra el para que... empotramiento, ¿cuánto vale la deformación en el nudo 2, joven Steven? ¿Cuánto vale la deformación, Steven? 0. 0, pues porque ese apoyo no se mueve. Eso tengo que hacer. Tengo que colocar un empotramiento. Listo. Al colocar el empotramiento, entonces solo queda libre ¿quién? El nudo 1. Ahora le voy a aplicar una fuerza. No sé de qué valor. No tengo ni la más mínima idea. No sé de qué valor. Pero necesito que se deforme una unidad. ¿Listo? Como yo no sé cuánto vale F, le voy a dejar como F1. Y ya le coloqué el empotramiento al resorte. Entonces, como le coloqué una fuerza F1 en el nudo 1, como yo debo conservar el equilibrio, ¿cuánto vale la reacción en el nudo 2, Steven? Uno.
No, la fuerza. Esta fuerza que le estoy aplicando aquí no la conozco. No sé cuánto vale. Yo solo sé que cuando le aplico esta fuerza a 1, ¿cuánto va a valer la deformación? Delta 1 igual a 1. Una unidad. ¿Conocen la fuerza F1? No. No, no la conozco. Listo. Como yo debo conservar el equilibrio en este sistema, ¿cuánto vale la reacción en el nudo 2? Lo mismo. ¿Y qué es Lo mismo que F1. ¿Pero en qué? ¿Positivo o negativo? Sentido contrario. Sentido contrario. Entonces, yo acá voy a tener como reacción una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario, igual que el F1. Yo le llamé F2 porque no sé, pero yo ya sé que ese F2 debe ser igual a ¿quién? A F1. Pero de sentido Contrario. contrario. Entonces, ¿qué hago yo? Mire, abro la matriz. ¿Qué tengo en la matriz? Que F1 va a ser igual a K11, que es el primer coeficiente, por delta 1, más K12, segundo coeficiente, por delta 2. Como esto se volvió 0 y este se volvió 1, toda esta ecuación en qué se convierte. Se convierte en K11, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí miró por qué? Los dos, el 1 es 0, cancela, y el otro también. No se cancela. Ah, no, el otro es 1. Vale 1. Entonces queda F1 igual a K11, porque el otro se cancela. Eso es para la primera ecuación. La segunda ecuación, ¿cuál es? Esta. Es decir, F2 igual a K21 por delta 1 más K22 por delta 2, ¿cierto? Esto se vuelve 0. Y este, 1. 1. ¿Cómo queda esa ecuación? F2 igual a 2, K21. Listo. ¿Qué decimos entonces? Mira, decimos que F1 es igual a ¿qué? K delta 1. Acá, que es la rigidez del resorte, por el delta 1. Pero, ¿F1 qué es? F1 también es lo mismo que decir K11. Y F2 es lo mismo que decir K21. Pero acuérdase que F2 es igual a ¿qué? Menos F1. Menos F1. ¿Listo? Entonces, como nosotros sabemos que la ecuación general es que F es igual a K por delta, pero ahora el delta, ¿cuánto vale? Este delta 1. Vale una unidad, ¿o no? Entonces, de la ecuación general de física, F1 es igual a K por 1, me da K. Y F2, dijimos que era igual, pero de sentido contrario a F1. Pero como F2 es lo mismo que la rigidez, entonces F2 va a ser igual a menos K. ¿Listo? ¿Todo esto de dónde sale? De empotrar el nudo 2 y dejar que el nudo 1 se mueva una unidad. Sigamos. Ahora, ¿qué hago? Lo mismo, pero hago para el nudo 2. ¿Sí? Acuérdese. F1 es lo mismo que K11 y F2 es igual a lo mismo que K21, pero F2 es de sentido contrario a F1. Por lo tanto, se cambia el signo. ¿Qué hago en el nudo 2? Lo mismo, pero ahora digo, el delta 2 es igual a 1 y el delta 1 es igual a 0. Hago el mismo procedimiento, pero ahora no voy a empotrar el 2, sino empotro el 1. Y encuentro los valores de K. Al final, ¿qué obtengo? Después de todo esto. Uy, se me ha repetido una hoja. Uy, a ver, está en desorden esto. Profe, ¿será que puede hacer entrar a Alejandro Legarda? Es que se le cayó la red. Alejandro Legarda. Listo.
486. Uy, se me ha repetido una página. Bueno, me faltó la 487. Espérame un segundito, yo creo que la tengo acá. Creo que imprimí el archivo que no era. Un segundo. Un segundo. Bueno, listo. Entonces, mire, ¿qué tenía yo? Que F1 era igual a menos K y F2 es igual a K. ¿Listo? Cuando yo reemplazo en toda la matriz el valor de K11, K12, K21 y K22, lo voy a reemplazar por las constantes del resorte, que es K menos K menos K y K. ¿Listo? Si yo, ¿qué se llama? Saco la variable K de esa matriz general, ¿qué me van a quedar? Los coeficientes. Es factorizar, pues en última, la variable. Entonces, la matriz de rigidez para ese resorte, que tiene dos nudos,
va a ser igual a 1, menos 1, menos 1 y 1, que multiplica a la variable K. ¿Listo? Es decir, que la matriz de rigidez de ese resorte va a ser igual a esto. ¿A qué? A K menos K menos K y K. Una comprobación que uno puede hacer en este tipo de arreglos matriciales es sumar las columnas. Si usted suma la primera columna, en este caso, ¿cuánto le da? Alejandro Castro. Ingeniero, daría 0. 0. ¿Y si sumo la siguiente columna? También 0. También 0. Conclusión, en las matrices de rigidez, si yo sumo las columnas, ¿cuánto me va a dar? Si sumas las columnas va a dar 0. Tiene que darle 0. La pregunta es, ¿por qué está dando 0? Porque hay un equilibrio. Porque hay un equilibrio. Acuérdese que yo vuelvo todos los nudos 0 en deformación y solo un nudo lo dejo igual a una unidad. Cuando yo hago sumatoria de fuerzas, me tiene que dar necesariamente 0. ¿Listo? Bueno. Un segundito. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coger, Alejandro, sígueme ayudando, por favor. Voy a coger 2 resortes. Cada resorte tiene una rigidez igual a ¿cuánto? Según esto. Ahí dice, bueno. ¿Alcanza a leer? Sí. ¿Cuánto? K sub A y K sub B. Listo. Esa es la rigidez del resorte A y del resorte B. Lo que voy a hacer es juntarlos. Este arreglo se llama en línea o en paralelo. O mejor dicho, en serie o en paralelo. ¿Qué será eso? En serie. En serie, ¿cierto? Cuando es en serie, ¿qué pasa si yo aplico una fuerza en el nudo 1? ¿Cuánto se deforma el nudo 3? La cantidad que se formó en el punto 1. ¿Sí? Pues depende de la matriz de rigidez, porque puede que sea... No se meta con matrices de rigidez. Tiene 2 resortes, el A y el B. O sea, significa que los dos tienen diferente rigidez. El uno es más rígido y el otro es menos rígido. ¿Listo? Y usted le aplica una fuerza solo en el nudo 1. Como está aquí. ¿Cuánto se deforma el nudo 3? Pues si está en serie, como que va a mantener la misma deformación que hizo en 1. ¿Seguro? A ver. Vuelve y juega. Hagámoslo aquí. Yo tengo un resorte aquí. ¿Ese resorte cómo se llama? El resorte, como así, profe. ¿Cómo se llama este primer resorte? La rigidez de este es K Sub A. Y este es K sub B. Uy, se fue mal esto. K sub B, ¿cierto? Ahí ya. Listo. ¿Qué hago yo? Voy a aplicar una fuerza aquí de, no sé, de 5 toneladas. ¿Listo? Aquí voy a aplicar una fuerza de 3 toneladas.
Y aquí voy a aplicar una fuerza de 2 toneladas. ¿Cuánto se deforma el nudo 1? Lo mismo que el nudo, a ver, este llamémosle nudo 1, a este llamémosle nudo 2, y esto llamémosle nudo 3. ¿La deformación del nudo 1 es igualita a la deformación del nudo 3? No, porque tiene diferentes fuerzas. Ya. ¿Y la deformación del nudo 1 es igual a la deformación del nudo 2? No, porque también tiene otra fuerza. O sea, cada nudo tiene una deformación diferente. Sí. Listo. ¿Qué pasa si yo ahora los resortes los pongo así? Bueno, eso se llama ¿en qué? En paralelo, ¿no? Sí, en Y paralelo. ahora le aplico una fuerza de 5 toneladas y le aplico una fuerza de 5 toneladas. Este es el nudo 1 y este es el nudo 2. ¿Cuánto se deforma el nudo 1 y cuánto se deforma el nudo 2? Ahí sí serían iguales porque pues ya la fuerza 1 sí podría llegar al resorte 2 y la fuerza 2 también podría llegar al resorte 1. Listo, exacto. Entonces, ojo, este arreglo se llama ¿cómo? ¿En serie o en paralelo? En serie, ¿Y este? en paralelo. Este es en serie y este es en paralelo. Listo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ver cómo ensamblamos la matriz de un resorte o de dos resortes en serie. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a identificar, este es el nudo 1, este es el nudo 2 y este es el nudo 3. ¿Listo? O sea, que este es la fuerza 1 por el delta 1, la fuerza 2 por el delta 2 y la fuerza 3 por el delta 3. ¿Listo? ¿Cómo hacemos? Si tengo 3 nudos, voy a tener necesariamente ¿cuántas fuerzas? 3. Tengo 3 nudos, obviamente necesito tener 3 deformaciones. 3 deformaciones. Listo. ¿Y la matriz de qué tamaño me queda? 3 por 3. De 3 por 3. ¿Listo? ¿Qué vamos a averiguar? ¿Cuánto vale K11? ¿Cuánto vale K12? ¿Cuánto vale 13? 21, 22, 23, 31, 32 y 33. Vamos a averiguar a ver cuánto vale. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso, Alejandro? Tenemos que hacer que la deformación que vayamos a encontrar sea igual a 1. Lo mismo que hicimos hace un rato. ¿Qué hicimos hace un rato? Multiplicar la fuerza, pues hacer que los otros sean 0 y ¿Cómo es dejar que saber? hacer que las columnas que no necesitamos sean 0 y después que la deformación que se necesita que sea igual a 1. Exactamente. Entonces yo voy a comenzar con el nudo 1 y la deformación en el nudo 1 va a ser igual a ¿cuánto? 1, ¿Y las demás? 0. Listo. Entonces este va a ser igual a 1 y estas 0. Luego, Luego la deformación 2 va a ser igual a 1 y las demás van a ser 0. listo. Y luego, La deformación 3 va a ser igual a 1 y las demás van a ser 0. listo, perfecto. ¿Cómo logro eso? ¿Con qué condiciones de apoyo? Con un apoyo empotrado ¿En dónde empotro? en 2 y pues para 1 en 2 y en 3. Exactamente. Empotro aquí y empotro aquí. ¿Dónde aplico la fuerza? En 1. Listo. ¿De cuánto? No sé. De tal forma que esa fuerza genere una deformación de cuánto? De 1. De una unidad. Listo.
Entonces, ¿cuánto vale la reacción en el nudo 2? Se podría decir que la fuerza, pero con sentido contrario. Ujú. O sea, aquí va a ser la fuerza 2, le vamos a llamar a esto. ¿Cuánto vale la fuerza en el nudo 3? La fuerza F3 sería, pero es en sentido contrario. A ver, mire bien. Al- Yo solo y- estoy aplicando la fuerza en el nudo 1 y le puse un empotramiento en el 2. Y en el 3 le puse otro empotramiento. ¿Cuánto? Ahí creo que, a ver, ¿cuánto vale la fuerza F3 es? Ajá, ¿cuánto vale la fuerza F3? A ver, sería igual a la F2. A ver, pide ayuda a un amigo. ¿A quién le preguntamos? Mm, No sé, profe. Ahí tiene usted el listado. Pregúntenle a alguien, a alguno de sus amigos. A ver. Mm, No sé, Arbey. ¿Arbey qué? Vargas. Hola, profe. ¿Cuánto vale Arbey Eh, la fuerza F3? F1 es igual que F1. ¿F1? Ujú. ¿Y la F2? La F2 sí está bien, ahí como la tiene. F2 es contraria, o sea, es igual a F1, pero en sentido contrario. O sea que también vale F1. Pero, o sea, no, como le digo. O sea, la F2 está así como la marcó ahí al principio, está bien. Pero la F3 sí va a ser del mismo sentido de F1, creo yo. Por eso, o sea que F3 vale F1. Sí, ajá. ¿Y F2 vale? Menos F1. Y F1 queda aquí. Acuérdese, como yo estoy en equilibrio, cuando yo sumo las fuerzas de cada uno de los nudos, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. 0. Entonces usted tiene F1 por aquí. Menos F1. Más F1. ¿Cuánto le dio? Tiene que darle 0. No, esto está mal ahí. Hay algo mal. Ujú. Entonces sería, digamos, la mitad en F2 sería la mitad de F1 en sentido contrario, y el F3 sería la mitad de F1 en sentido, a ver, Profe, si Dígame. F2 sería igual a F1, pero en sentido contrario, F3 no valdría 0, pues porque ya no. Exactamente. ¿Por qué ya no? ¿Por qué F3 vale 0? Porque ya al Porque ser el la 2 está sumatoria empotrado. ya da 0. Ya Porque F3 aquí usted está aplicando un F1. Y aquí usted me está diciendo, es igual, pero de sentido contrario. Listo, ya está en equilibrio. Entonces, F3 obligatoriamente tiene que valer 0. Y además, usted tiene empotramiento entre estos dos. Los empotramientos ya no transmiten fuerza. Si mira que hay empotramiento aquí y empotramiento acá. Entonces, por más fuerzas que yo le aplique al apoyo, ¿quién absorbe esa fuerza? El apoyo. Ya no lo transmite al otro lado. Conclusión, la fuerza F1 que yo aplico en el nudo 1 es igual a la fuerza 2 de sentido contrario a F1, de la misma magnitud. ¿Listo? Sí, sí, no miró, joven Mauricio y ¿qué? Alejandro y ¿qué más era? sí, profe, sí, ahí ya entendí. Ujú, sí. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Estas es las ecuaciones, el sistema de ecuaciones. Ya igualamos a 0, lo que tenemos que igualar. Y al final, ¿qué obtenemos? 88. Pucha, está desordenado, diga esto. Se me ha desordenado, jóvenes. El 88 me falta. Oh. La 88 sí está en el PDF. ¿Sí está en el PDF?
Sí. A ver, veamos. 86. Está repetida. 88. El 87 no está, ¿no? Bueno, listo. Entonces, mire, aquí está. Entonces, yo aplico F1 e inmediatamente me reacciona con una F2. Pero como las dos deben estar en equilibrio, F1 tiene que ser de la misma magnitud de F2, pero de sentido contrario. Reemplazo en las ecuaciones de la matriz. ¿Y qué me queda? Que F1 es igual a K sub A, que F2 es igual a menos K sub A y F3 es igual a 0, porque no hay fuerza como tal. Eso es para el caso A. El caso B. Mire lo que está pasando en el caso B. Claudia, ayúdame ahí un poquito. Sí, profe. ¿Qué pasa en el caso 2? En el caso B hacemos en 2, perdón, la deformación que sea igual a 1 y en el punto 1 y 3 que sean igual a 0. Listo. ¿Qué significa eso? Que voy a empotrar qué apoyos. El 1 y el 3. El 1 y el 3 los empotro, ¿cierto? Y dejo libre el nudo 2. Ajá. Listo. Las reacciones, ¿cuánto valen? Entonces, mire, como yo tengo una fuerza en el nudo 2, esa fuerza afecta al nudo 3 y al nudo 1. ¿Con cuánto? Ahí sí No sé. valdrían No sabemos, ¿cierto? por las constantes. Claro, no sé cuánto se transmite a cada nudo. Entonces, sencillo, les dejo como variables. Yo lo único que sé es que F2 debe ser igual a ¿qué? A F1 más F3. F3. Es lo único que yo sé. Listo, entonces aplicamos ese principio. Entonces, mire, F1 queda K1, 1, F2 queda K2, 2 y F3 K2, 3, ¿cierto? Que sería toda la columna de la segunda variable, de la deformación 2. Reemplazo todo eso y ¿qué me queda? Que F2 es igual a la fuerza 1 más la fuerza 3. Y la fuerza 1 y la fuerza 3 es lo mismo que la rigidez del resorte A más el resorte B. La fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Pero la fuerza 2 hacia la 1 es igual a la constante de menos K sub A. Y la fuerza 3 es lo mismo, entre 2 y 3 es igual a la fuerza F2 y F2 es igual a menos K. Entonces, en últimas, la F2 es igual a K sub A más K sub B, F1 menos K y F3 menos KB. ¿Listo? O sea, que K1, 2, es decir, la fila 1, columna 2, va a ser igual a menos K. La fila 2, columna 2 es igual a KA más KB y la fila 3, columna 2 es igual a menos KB. ¿Y el tercer caso cuál sería, Claudia? Ahí en la deformación en el punto 3 valdría 1 y en el 1 y el 2 valdrían 0. Listo, hacemos lo mismo, empotramos y encontramos lo mismo que hicimos en el 1, pero ahora se me cambian un poquito los Sí. signos. ¿Listo? Al final obtengo esta matriz. ¿Qué quiere decir esta matriz? Doña Claudia. Acuérdese que cada una de estas columnas, ¿qué representa? Está en equilibrio. Que deben estar en equilibrio, ¿cierto? ¿Están en equilibrio primero que todo? Sí. ¿Sí o no? Sí.
Sí están en equilibrio. Listo. ¿Qué más mira de especial en esta? Mm, Triangular. ¿Perdón? Creo que es ese comportamiento de triangular hacia arriba, ¿por qué se llama eso? ¿Comportamiento triangular? No. O sea, que es como que si tuviese como un espejo en la diagonal. ¿Cómo se llama eso? En matrices. No me acuerdo, pero... Bien, pues. No, pero pues esa es la condición que tiene. Pero ¿cómo se llama esa condición? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Mauricio Benavides. ¿Simétrica? Matriz simétrica, profe. Simétrica. Que las filas de acá son igualitas a las columnas de acá. Fila de acá, columna de acá. Primera condición, que es simétrica. Segunda condición, que la suma de las columnas, ¿cuánto nos dio? 0. 0. 0, listo, estamos cumpliendo. ¿Qué más mira de especial? Mire, algo particular. El nudo central le llegan dos rigideces. ¿Cuáles rigideces le llega? Desde los dos. La de los dos lados, ¿cierto? Entonces, como el nudo 2 le llegan dos rigideces, ¿qué voy a tener? Que justo en la fila 2 con columna 2, la rigidez va a ser igual a la suma de las rigideces de los resortes que le llegan a ese nudo. ¿Qué más? Entre el nudo 1 y el nudo 2 está conectado con un resorte, con una rigidez. ¿Cuál rigidez? La A. La de A. ¿Sí se da cuenta? Y entre 2 y 3, ¿con qué rigidez está conectado? Con la de menos A. No, con la de B, Ah, sin importar el signo. ya. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando nosotros vayamos a armar matrices con resortes, no necesitamos demostrar o hacer otra vez todo ese procedimiento. Nosotros ya sabemos que donde estén conectados los nudos, voy a mirar cuántas rigideces llegan. Llegan 2 o 3 o 4. En este caso solo llegan 2, entonces va a ser la suma de las rigideces. Y entre nudo 1 y nudo 2 van a estar conectadas con un elemento o con una rigidez. ¿Cuál rigidez? La del resorte A y del resorte A. ¿Listo? Esa es la matriz de rigidez ensamblada para dos resortes que están en serie. ¿Dónde están? Me perdí. Ah, es que se perdió, ¿no? Aquí. Entonces, mire, cuando yo me ubico en el nudo 2, le llegan dos rigideces. Por eso es que en la matriz se suman las dos rigideces. Cuando estoy de 1 a 2, está unida con una rigidez que se llama caso A. Cuando estoy de 2 a 3, está unida con una rigidez B, en este caso. Al final, voy a obtener entonces la matriz de rigidez de dos resortes que están en serie. ¿Qué pasa si tengo tres resortes, Claudia? ¿Se ampliaría la matriz? ¿A cuánto? Sería... A ver, si son tres resortes, si son dos resortes, tenemos 3. Mire, ahí tengo tres resortes. 4. A ver, Ajá. veamos. A ver. Este nudo se llama nudo 1. Nudo 2.
Nudo 3 y nudo 4. Conclusión, si tenemos 3 resortes, la matriz ¿de qué tamaño va a quedar? ¿De 4 De por 4 4? por 4. ¿Listo? Queda de 4 por 4. Y cuando yo voy a mirar el nudo 2, es decir, la fila 2 con columna 2, voy a tener, aquí se va a llamar rigidez A, aquí se va a llamar rigidez B, y aquí se va a llamar rigidez C, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ujú. O sea que cuando yo vaya a ver la fila 2 con columna 2, ¿qué valores voy a encontrar en la matriz? El de K sub A y el de K sub B. Ujú. En el nudo 3, El de K sub B y el de K sub C. en el nudo 4 El de K sub C. y en el nudo 1. K sub A. Listo. Ahora, cuando yo quiero unir del punto 1 al punto 2, ¿quién une el punto 1 al punto 2? ¿Qué constante? Ajá, La de A, la de A. De 2 a 3 la de B. y la de La K 3 a sub B. 4. K sub C. Listo. Entonces, siempre las matrices van a estar organizadas en esa forma. Veamos a ver. Bueno, esta es otra forma de ensamblar los resortes. Después la miramos. Bueno, revisen por favor. Ya faltan 5 minutos. La matriz de fuerzas internas. Entonces, mire, la matriz de fuerzas internas es que coger solo un resorte y partirlo a la mitad. ¿Listo? Como cuando yo lo parto a la mitad, debo conservar el equilibrio. Mire, entonces, si acá hay una fuerza que entra hacia el resorte, cuando yo lo parto, esa fuerza también debe entrar hacia el resorte. Si está saliendo la fuerza del resorte, donde yo lo corte, también la fuerza debe salir del resorte. ¿Listo? ¿Dónde está? Sebastián Martínez. En esta primera gráfica, ¿el elemento está en compresión o en tensión? En compresión. ¿Y en el segundo? Tensión. En tensión. Entonces, eso vamos a tener nosotros que identificar. Si está en tensión o en compresión. Entonces, si usted le colocara signo a la tensión o a la compresión, ¿qué signo le pondría a la compresión? ¿Positivo o negativo? A la compresión negativo. ¿Y a la tensión? Positivo. Positivo. ¿Por qué? No tengo como razón para... Ahora piensen. Una lógica, pues, para que todos hablemos el mismo lenguaje. Porque compresión se hace como más pequeño. Exactamente. Esa es la convención. Cuando es compresión, se acorta. Cuando es tensión, gana longitud. Entonces, de ahora en adelante, si la fuerza me da negativa, ¿qué significa? Que el elemento está en compresión. Si la fuerza me da positiva, significa que el elemento está en tensión. Listo. Bueno, ya podemos hacer un ejemplo. 5:58. Bueno, dejemos ahí. Mire, trate de revisar este ejemplo, el 11.1. Son 2 resortes con apoyos de primer grado y un empotrado en el nudo 3. ¿Qué me piden? Me dicen, resuelva la estructura mostrada, es decir, encuentra las reacciones, desplazamientos y fuerzas internas. Preguntémosle a Gina Silva. Sí, dígame, ingeniero. ¿Cuánto vale la reacción en el nudo 3? La sumatoria de del nudo 1 y nudo 2. Ajá, ¿cuánto?
¿Cuánto, Gina? La fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale esa fuerza? 1, 2, 3. Sería 3 toneladas. ¿Positiva o negativa? Positiva. O sea, para acá. Ujú. A ver, haga suma de fuerzas en X igual a 0. No, ¿Sí le da? negativa, ingeniero. Negativa. ¿Negativa Porque o tiene que positiva? contrarrestar con las 5 toneladas. Negativa. Señora, Negativa. o sea, ¿sí? Ujú. Porque tiene que contrarrestar con las 5 toneladas que ya están. Porque tiene que, ¿qué ve? Pues a la sumatoria de las fuerzas me tiene que dar igual a 0. La suma de fuerzas tiene que ir igual a 0. ¿Y le está dando 0? Ujú. Listo. 2 ¿Cuánto toneladas vale la más deformación en el nudo 2? la deformación. ¿Qué quiere decir esta Caso constante A. de aquí primero, Gina? Su cámara, Gina. Ahí me mira. A ver, ya. ¿Qué quiere decir que cada SUA, que la rigidez del resorte es 60 toneladas por metro? ¿Qué significa eso? Lo que se va a deformar. ¿Cuánto se deforma? 60 toneladas por metro lineal. O sea que cuando usted aplique 60 toneladas, ¿cuánto se deforma? $60. A ver, ¿cómo es que? Usted me está preguntando que cuál es la deformación en el punto 2. No. Primero le estoy preguntando qué es esto. ¿Qué significa esto? Esa es la deformación. No, ese se llama constante del resorte. Ujú. Ya, ¿qué significa ese 60 toneladas por metro? Que se deformará en un metro lineal. A ver, ¿cómo es que, Juan José? Porque Gina no lo entendí. A Listo, deformar ¿y en la un metro constante lineal. B? Sería que se aplica 20 en un metro lineal. Bueno, entonces le hago una pregunta. La constante A usted me dice, si aplico 60 toneladas, ¿se deforma cuánto, Gina? En un metro lineal. 1 metro se deforma. Y si le aplico 5, entonces, ¿cuánto se deforma? Sería una regla de 3. Una regla de 3. Entonces usted dice, para 60 toneladas Un se metro deforma lineal. 1 metro. 1 metro. Para 5 toneladas, ¿cuántos metros? ¿Cuánto le da? A ver, hágale. 60. 8 centímetros. O sea que el nudo 1, ¿cuánto se va a deformar? Según eso. 12 centímetros, profe, se deforma. 12 o 8 al fin. 12. 12, ¿no? Ujú. Listo. Este se deforma 12. Listo. Pero este. Pero ¿qué pasa? Ahora le aplico una fuerza de 2 toneladas en sentido contrario. Entonces, lo mismo. Este resorte, 60 toneladas se deforma 1 metro. Para 2 toneladas, ¿cuánto? ¿Cuánto le da? 60 para 2 toneladas. Ujú. 3 3 centímetros. centímetros. Pero para acá, ¿o no?
Entonces, mire, este nudo en un principio se movió 12 centímetros para allá. Pero como tiene esta fuerza, se devolvió ¿cuánto? 3. O sea que al final el nudo 1 en teoría, ¿cuánto se deformó? 9. Eso si solo estuviera el resorte A, ¿o no? Pero como también está el resorte B, ¿qué pasa, Gina? Ahí en ese caso. ¿Se deforma estos 3 centímetros? No, también tenemos que tener en cuenta el coeficiente K en B. También hay que tener el coeficiente K sub B para la deformación del nudo 2 y eso me va a afectar la deformación del nudo 1. Entonces se comienza a volver medio complicada la cosa, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Entonces, para que no se vuelva complicado, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Por matrices? Por matrices. Entonces, al final, cuando tengamos los resultados, la reacción, ¿cuánto es que me tiene que dar aquí? 3 Ahí me toneladas. tiene que dar 3 toneladas. Como reacción. Y las deformaciones, miraríamos a ver cuánto es la deformación en el nudo 1, cuánto es la deformación en el nudo 2. Gina, ¿cuánto vale la deformación en el nudo 3? Tendríamos que ver con 20 toneladas por metro lineal. ¿En el nudo 3? Sí, porque es el coeficiente KB. 0 es ahí. 0 ¿Cero? porque hay un empotramiento. 0, porque hay un empotramiento. ¿Listo? Entonces, el nudo 3, usted ya conoce cuánto se deformó. ¿Cuánto se deformó el nudo 3 entonces? 0. 0. El nudo 2, El nudo 2, 12 centímetros. 60 toneladas por metro lineal. ¿cuánto se deforma Harvey, usted que está participativo hoy? El nudo 2. Ya le digo. 1 metro. ¿Sabe o no sabe? 1 metro. ¿1 metro? Sí, creo. A ver. Espérenme. 1 centímetro. Eso, 1 Juan centímetro. Felipe Enríquez, ¿cuánto? 1 centímetro. ¿Y cómo sacó que se deforma 1 centímetro? Serían las 2 toneladas entre el KB y sería ¿Y para el la izquierda. K no le afecta? Pues ahí para el punto B, para el punto 2 no. ¿No le afecta el KB? Es que si se hace el análisis de derecha a izquierda, yo creo que no. De derecha a izquierda. Bueno, usted dice que 1 El nudo centímetro. ¿Y el 3 se nudo 1 deforma cuánto se deforma? 1 centímetro y el no me acuerdo cuándo era. Era ¿9? Era 9, ¿no? Era 9. Julián, ¿qué dice? ¿Estaremos bien? Toca hacer la matriz para poder saber eso. Si usted me pregunta a mí, así a simple vista, no sé. ¿Lo puedo hacer por estática? Julián, ¿se fue Julián? Córdoba. No, ingeniero, aquí estoy. ¿Cuánto valen las deformaciones? En el punto 1 dijo que era 8 centímetros y en el 2 pues tenemos que hacer la matriz. Y en el 3, 0. El problema es que, mire, esta fuerza empuja y comprime al resorte A y comprime al resorte B, ¿o no? La de 5 toneladas. Claro. Y la de 2 estira a B y comprime a A. Entonces la única que sabemos es la de 3. La única que sabemos es la de 3. ¿Qué vale 0? Las demás, ni idea. No sabemos cuánto vale. ¿Listo? Entonces con matricial, pues ya vamos a saber cuánto valen las deformaciones.
¿Qué vamos a tener que hacer? Armar la matriz. Y listo. Al armar la matriz, pues ya vamos a saber cuánto vale. ¿Listo? Bueno, entonces con ustedes tengo clase ya el lunes, ¿no? Bueno, traten de revisarlo por favor y el lunes igual lo hacemos. Bueno, y ya les envío este documento pues más organizado. Creo que me faltan unas páginas por ahí, se me han saltado unas 92, no está la 93, 94 no está, 96, 97, 98, 99 y esa es en la 500, 501, listo. Bueno, hay unas páginas que faltaron. Listo, jóvenes.